¿Por qué sigues cayendo en el mismo dolor, incluso después de jurar que esta vez sería diferente? No es debilidad, no es fracaso. Es la arquitectura oculta de tu vida, los bucles mentales que no cuestionas, las expectativas silenciosas que aún cargas, los hábitos que crees inofensivos pero que te sabotean en silencio. No solo estás repitiendo acciones, estás repitiendo creencias, historias y esperanzas que no has examinado. ¿Y el costo? Tu energía, tu paz, tu futuro. Este video no trata de frases motivacionales vacías ni de perseguir la perfección. Trata de la claridad estoica, ver el bucle tal como es, no como desearías que fuera. Se trata de enfrentar el eistos en lolis, momento exacto en el que sueles retroceder y hacer algo diferente, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo. Porque el cambio real no grita, susurra. Comienza cuando dejas de justificar, de pensar demasiado y empiezas a elegir de manera diferente, una decisión a la vez. Si te sientes atrapado en un patrón que no puedes romper, si tus errores parecen menos decisiones y más un destino inevitable, este es el momento de parar. Mira con atención, reflexiona con honestidad y comienza de nuevo, esta vez sin ilusiones. Si esto resuena contigo, quédate con nosotros. Suscríbete para más reflexiones prácticas a través de la filosofía estoica y comparte tu historia abajo. No eres el único atrapado, pero puedes ser quien dé el paso para salir. Empecemos. 1. Sigues pensando que cambiarás cuando te sientas preparado. La mentira más peligrosa que te cuentas no es que nunca cambiarás, sino que cambiarás cuando llegue el momento perfecto. Te convences de que mañana tendrás claridad, que la motivación llegará cuando las cosas se calmen, que solo necesitas un poco más de energía, un poco menos de caos. Pero en el fondo lo sabes. Ese momento nunca llega. Estar preparado no es un sentimiento. No es una oleada de inspiración ni un brote. De confianza. A menudo se disfraza de resistencia, de duda, de esa incomodidad silenciosa que intentas acallar con distracciones y retrasos. Y si esperas un corte limpio entre el miedo y la certeza, estarás esperando toda tu vida. Porque el cambio real no pide permiso. Exige acción en medio de lo desconocido. No te levantas porque te sientas preparado. Te levantas porque estás cansado de donde estás. Ese es el cambio. La incomodidad se vuelve insoportable. El patrón se hace evidente. La repetición empieza a sentirse como erosión, no como crecimiento. Pero esa toma de conciencia no basta. Lo que haces después es lo que separa a los pocos que rompen el bucle de los muchos que siguen atrapados en él. Y ahí es donde la filosofía se vuelve útil. La sabiduría estoica no te dice que esperes condiciones ideales. Te recuerda que el control comienza cuando dejas de depender de las condiciones. El momento correcto es aquel en el que decides avanzar, no cuando pase la tormenta, sino cuando dejas de esperar a que el cielo se despeje. Piensa en un hombre sentado en su coche fuera de un gimnasio con el motor encendido. Tiene 52 años. Hace 3 meses su médico le dijo que su presión arterial está por las nubes y que sus rodillas no soportarán su peso mucho más. Cada noche se promete que mañana será diferente. Pero cuando llega la mañana siempre hay una excusa para no ir. Demasiado cansado, demasiado dolorido, demasiado tarde. Desplaza la pantalla de su móvil, ve un vídeo sobre disciplina matutina, incluso pone la mano en la puerta, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque espera sentirse preparado. Y la preparación nunca llega. Lo que espera en la puerta del gimnasio no es certeza, es duda, vergüenza, el recuerdo de lo fuera de forma que se sintió la última vez. Pero aquí está la clave. El cambio no espera a la comodidad. Crece en la incomodidad. Comienza cuando abre la puerta de todos modos, no porque se sienta fuerte, sino porque está harto de sentirse atrapado. Este patrón, el bucle, no se trata de pereza. Se trata de una mente entrenada para equiparar acción con facilidad. Te han enseñado a esperar hasta que te sientas alineado, motivado, confiado. Pero así no funciona la transformación. La disciplina no florece después de estar preparado. Se construye antes, y la mente sigue al cuerpo, no al revés. No sientes confianza y luego actúas. Actúas y luego la confianza sigue. Así funciona la neuroplasticidad. Así se crean nuevos patrones. Una elección incómoda, hecha de manera constante, empieza a reemplazar el hábito antiguo. No porque sea heroico, sino porque se repite. La filosofía estoica habla directamente de esto. Epicteto dijo:
Primero di a ti mismo quién quieres ser y luego haz lo que tengas que hacer. No dijo que esperaras a sentirte con ganas. No dijo que pidieras validación primero. Dijo, decide y actúa, no en condiciones ideales, no cuando las emociones estén alineadas, sino ahora, en este momento desordenado, imperfecto, inconveniente, porque esto es todo lo que realmente tienes. Por eso la preparación es una trampa. Te hace creer que estás respetando tu ritmo cuando en realidad estás protegiendo tu miedo. ¿Y cuál es el costo de esperar? No es solo tiempo, es la erosión de tu identidad. Cada vez que postergas, la versión de ti que sabe lo que debe hacer se vuelve más silenciosa. La versión que cree en la acción se debilita. No solo pierdes impulso, pierdes confianza en ti mismo. Y eso es más difícil de reconstruir que cualquier hábito. Así que cuando piensas cambiaré cuando esté listo, no solo estás posponiendo el crecimiento, estás enseñando a tu cerebro que evitar es más seguro que moverte, que la seguridad es más importante que el significado. Pero en el fondo, quieres más que seguridad, quieres dignidad, quieres dirección, quieres fuerza, no comodidad. Hagamos esto dolorosamente claro. El momento perfecto nunca llega. Lo que llega es más retraso, más entumecimiento, más arrepentimiento. Lo que hagas con este momento, ahora mismo, es lo que reescribe el bucle. Y no se sentirá como un gran avance. Se sentirá como levantar algo pesado estando cansado. Se sentirá como silencio en lugar de celebración. Pero bajo ese silencio tu mente está observando. Y cuando te ve elegir acción sobre duda, una y otra vez, empieza a creer algo nuevo. Que tal vez el viejo bucle no es más fuerte que tú después de todo. Aquí es donde comienza a romperse el bucle. No en una reinvención masiva, sino en la más pequeña negativa a seguir esperando. El momento en que dejas de pedir sentirte preparado y empiezas a actuar como si hubieras terminado con las excusas, cambias la dirección de tu vida. Una decisión no borra el pasado, pero abre una puerta que el pasado ha mantenido cerrada. Y una vez que se abre, algo dentro de ti cambia. No de repente, no con ruido, sino de forma permanente. Ese es el momento en que dejas de vivir en la postergación. Ese es el momento en que estar preparado deja de importar. 2. Confundes pensar en el cambio con cambiar realmente. Es fácil creer que estás cambiando cuando en realidad solo estás dando vueltas a la idea de hacerlo. Compras libros de desarrollo personal, destacas las frases clave, asientes a cada cita de un podcast que te toca el alma y por un momento te sientes despierto, te sientes comprendido, pero la conciencia no es transformación y el entendimiento sin acción es solo otra forma de engañarte. Puedes pasar horas escribiendo en un diario sobre tus patrones emocionales, diseccionando tus hábitos, diseñando nuevas rutinas, pero si nada cambia cuando llega el momento de la verdad, sigues atrapado. La mente ama entender, ama la claridad, pero el cuerpo solo confía en lo que haces. Y la mayoría confundimos ambas cosas. Lo he vivido más veces de las que me gustaría admitir. Hace años pasé semanas analizando por qué no podía ser constante con mis rutinas. Tenía un calendario codificado por colores. Leí sobre ciclos de dopamina y bucles de hábitos. Tenía citas de Marco Aurelio pegadas en mi pared. Podía explicar con detalle por qué mi falta de seguimiento no era pereza. Era condicionamiento neuronal, miedo al fracaso, autosabotaje, lo que quieras. Sabía todo menos cómo moverme de manera diferente cuando llegaba el momento. Pensaba que estaba haciendo el trabajo, pero no lo estaba. Estaba preparándome para cambiar eternamente. Hasta que un día vi lo absurdo de todo. Estaba meditando sobre no meditar, planeando una nueva vida mientras repetía la antigua. El cambio real, he aprendido, comienza cuando dejas de admirar la idea del crecimiento y empiezas a elegir la incomodidad sobre el control. No ocurre en el papel. Ocurre en el momento que quieres evitar. El silencio incómodo que normalmente llenas, el correo que finalmente envías, el tentempié que dejas pasar en lugar de tomarlo. Ocurre cuando dejas de recurrir a lo familiar y empiezas a construir un nuevo surco en el cerebro, lentamente, torpemente, con fricción. Porque eso es lo que se necesita para superar el bucle. No entenderlo mejor, sino hacer algo diferente antes de estar preparado, antes de tener un plan perfecto, antes de dominarlo. Amamos la preparación porque se siente segura. Nos da la ilusión de control mientras nos protege de la vulnerabilidad de la acción. Pero la transformación no ocurre mientras piensas. Ocurre mientras tiemblas, cuando estás inseguro,
expuesto y eliges de todos modos. La filosofía estoica no recompensa el conocimiento por sí mismo. Exige aplicación. Séneca escribió sobre cuántas personas pierden el tiempo preparando endlessly para vivir, en lugar de vivir. No te vuelves resiliente por conocer las citas. Te vuelves resiliente cuando practicas la contención en el tráfico, la compostura en un conflicto, la presencia cuando preferirías desconectar. El estoicismo no es intelectual, es práctico y es brutalmente honesto. Si no estás haciendo lo que debes, no has cambiado. Ahí es donde muchos fallan. Crees que tu reflexión es tu transformación, pero la verdad es que la autoconciencia sin autodominio es ruido. No puedes pensar para salir de patrones en los que te comportas. Tienes que actuar de manera diferente, repetidamente, hasta que la nueva identidad se fije. De lo contrario, el cerebro registra tus intentos de crecimiento como actuación, no como patrón. Por eso muchas personas se sienten atrapadas incluso después de consumir toneladas de contenido de autoayuda. Han entrenado su mente para sentirse recompensada por el entendimiento en lugar de por la acción. Y eso mantiene vivo el bucle. Se siente como progreso, pero es solo procrastinación pulida. El peligro es sutil, porque reflexionar, escribir en un diario, estudiar, son cosas buenas. Son parte del proceso, pero no son el proceso en sí, son combustible. El motor sigue siendo el movimiento. Hasta que tomes una acción diferente bajo presión, sigues construyendo el mismo yo. El bucle no se preocupa por cuántas herramientas has estudiado. Le importa qué haces cuando el viejo impulso golpea. ¿Pausarás? ¿Respirarás? ¿Elegirás el silencio sobre la reacción? ¿La quietud sobre la huida? ¿O seguirás los mismos pasos mientras te convences de que has crecido porque puedes describirlos mejor? Esta distinción importa. No solo para tu claridad mental, sino para tu dignidad. Porque repetir un bucle mientras finges que es progreso erosiona la confianza en ti mismo. Empiezas a dudar de tu propia voz. Empiezas a cuestionar tu capacidad para cumplir. No porque seas débil, sino porque has reemplazado la ejecución con la explicación. Y tu sistema nervioso sabe la diferencia. También tu vida. Mira a tu alrededor. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Qué has hecho diferente? No solo entendido más profundamente. La diferencia entre el conocimiento y la transformación es el comportamiento. Y el comportamiento solo cambia en el ahora, no en la teoría, no en el plan, no en la historia que te cuentas sobre la próxima semana. Cambia en la próxima respiración, en la próxima elección, en el próximo paso incómodo. Ahí es donde comienza tu nueva vida. No en la página, sino en la práctica. No en el entendimiento, sino en la interrupción. Así que la próxima vez que te sientas orgulloso de lo bien que entiendes tus patrones, para. Pregúntate, ¿acabo de aprender algo nuevo o hice algo nuevo? Solo una de esas cosas rompe el bucle. La otra lo mantiene vivo, vestido con ropa muy convincente. 3. Estás luchando contra hábitos profundos con una fuerza de voluntad superficial. Lo que enfrentas no es un momento de debilidad. Son años de repetición, refuerzo y recompensa. Y aún así, cada vez que intentas romper un mal hábito, los haces solo con fuerza de voluntad. Aprecias los dientes, dices, hoy no. Sigues adelante con la mandíbula tensa y la respiración contenida, esperando que el antojo pase o que el desencadenante se desvanezca. Y por un tiempo lo hace. Pero eventualmente el bucle gana. No porque te falte disciplina, sino porque estás jugando en la superficie de algo que está profundamente arraigado en tu sistema nervioso. No necesitas empujar más fuerte, necesitas ir más profundo. La mayoría trata los hábitos como si fueran decisiones mentales, como si solo vivieran en el cerebro. Pero no es así. Viven en el cuerpo, en la memoria emocional que se formó mucho antes de que tuvieras palabras para explicarla. En el sistema nervioso que se estremece, se inquieta o desliza el dedo por la pantalla en el momento en que sientes incomodidad. El impulso no es solo psicológico, es fisiológico, es familiar. Se siente como seguridad y por eso la resistencia superficial nunca dura. La fuerza de voluntad es como una cerilla en una tormenta, fuerte por un segundo, pero inútil cuando el viento arrecia. Para cambiar un patrón, debes enfrentarlo en su origen, no en el impulso superficial, sino en la identidad que ese impulso protege, porque los hábitos no son solo comportamientos, son historias. Historias sobre quién eres, qué esperas y qué mereces. Si buscas comida cuando te sientes inseguro, ese hábito no tiene que ver con el hambre, tiene que ver con el consuelo.
Si reaccionas con furia cuando te critican, esa reacción no es solo enojo, es protección. Detrás de cada hábito hay un motivo, y ese motivo suele ser la supervivencia emocional. Hasta que no enfrentes esa emoción, el hábito encontrará una nueva forma de expresarse, incluso si logras suprimirlo por un día o dos. Por eso puedes dejar de beber y empezar a gastar de más. Dejar de desplazarte por la pantalla, pero empezar a limpiar obsesivamente. El comportamiento cambia, pero el impulso emocional subyacente sigue sin abordarse. El estoicismo no te dice que reprimas esos impulsos, te dice que tomes conciencia de ellos, que interrogues qué buscas y por qué, que pauses lo suficiente para notar si lo que estás a punto de hacer es realmente lo que necesitas o solo lo que sabes hacer. Esa pausa es poder, pero solo está disponible si has entrenado para ella. Y el entrenamiento no ocurre en la teoría, ocurre en tiempo real, en impulsos reales, bajo presión real. Aquí es donde la mayoría se desanima. Creen que el fracaso significa falta de fuerza, pero más a menudo significa falta de estructura. Porque cuanto más profundo es el hábito, más fuerte debe ser el sistema para contrarrestarlo. No vences años de repetición con una intención vaga y sin plan. Necesitas herramientas que reduzcan la fricción, entornos claros, responsabilidad, patrones que reemplacen, no solo que resistan, a los antiguos. Y sobre todo necesitas dejar de enmarcar el fracaso como un defecto de tu carácter y empezar a verlo como un defecto en tu configuración. Ese cambio por sí solo lo transforma todo. No puedes confiar en la motivación porque la motivación es emocional y las emociones son temporales. No puedes confiar solo en la disciplina porque la disciplina se agota cuando el entorno sigue igual. Necesitas sistemas. Y los sistemas comienzan haciendo que sea más difícil caer en el bucle por defecto y más fácil elegir de manera diferente. Eso podría significar cambiar dónde guardas tu teléfono por la noche, cambiar con quién hablas en momentos de debilidad, cambiar qué haces lo primero por la mañana. Pero todos esos cambios externos solo funcionan si están conectados a un cambio interno, la decisión de dejar de depender de la fuerza y empezar a construir cimientos. Las prácticas estoicas para gestionar el estrés nunca se trataron de ser desprovisto de emociones, se trataban de estar preparado. Sabían que la tormenta llegaría. Entrenaban sus mentes y cuerpos diariamente para que cuando llegara el desencadenante no tuvieran que resistir. Respondían. Y esa es la diferencia. La fuerza de voluntad reacciona, la estructura prepara, una se agota, la otra construye. Tú decides en cuál confiarás mañana, cuando vuelva el antojo, cuando regrese la duda, cuando el bucle intente arrastrarte de nuevo. Lo que intentas superar no es solo un mal hábito, es una identidad aprendida, algo dentro de ti que dice, así es como siempre he manejado el estrés, el aburrimiento, la ansiedad. Y para cambiar, no solo necesitas empujar más fuerte, necesitas enseñarte una nueva forma de ser, lentamente, repetidamente, no con fuerza, bruta, sino con precisión, con conciencia, con el entorno, con rituales diarios que anclen tu sistema nervioso en una nueva normalidad. Con el tiempo, esa nueva normalidad se convierte en quien eres, no de la noche a la mañana, no de golpe, sino día a día, patrón a patrón, hasta que el viejo bucle no tenga nada a lo que aferrarse. Y quizás esta sea la verdad más poderosa de todo esto. No necesitas superar el viejo patrón, solo necesitas dejar de alimentarlo. Solo necesitas convertirte en alguien cuya vida ya no le deje espacio. Y eso empieza con una pregunta honesta. ¿Qué estás construyendo, fuerza de voluntad o identidad? Porque solo una de ellas perdura. 4. No sabes de qué estás intentando escapar realmente. Dices que intentas dejar el hábito, el pensar demasiado, el desplazarte por la pantalla, el beber, el gritar a las personas que quieres. Pero la verdad es que no estás luchando contra el comportamiento. Estás esquivando el sentimiento detrás de él. Crees que estás evitando la acción, pero lo que realmente evitas es la emoción, el duelo silencioso que nunca procesaste, el aburrimiento que te recuerda que tu vida se siente vacía, la vergüenza que susurra que no eres suficiente, la soledad que llevas en silencio. Hasta que no nombres de qué estás huyendo, el bucle encontrará un nuevo disfraz. Cambiarás el hábito, pero no el dolor que lo alimenta. La mayoría nunca se detiene a preguntar, ¿qué emoción estoy intentando adormecer ahora mismo? Se enfocan en el control,
reprimir el impulso, retrasar la reacción, reemplazar el tentempié, bloquear el teléfono. Pero eso es superficial, y las soluciones superficiales no resuelven el dolor de raíz. Lo reorganizan, lo enmascaran, lo mueven de un rincón de tu vida a otro. Puede que dejes de gritar, pero empiezas a retraerte. Dejas de beber, pero empiezas a obsesionarte, porque el peso emocional no se ha liberado, solo se ha reubicado. Por eso la autodisciplina por sí sola no puede romper el bucle, porque el bucle no está construido sobre lógica, está construido sobre supervivencia. En algún lugar profundo de tu sistema nervioso, una parte de ti aprendió: así es como lidiamos, así es como nos mantenemos a salvo. Y aunque ese mecanismo de afrontamiento ahora te haga daño, alguna vez te sirvió. Atenuó el dolor, te distrajo de la verdad. Y a menos que te sientes lo suficiente para escuchar que está intentando proteger esa parte de ti, seguirás saboteándote con hábitos que dices odiar, porque aún te ayudan a escapar de lo que no has nombrado. Romper el bucle significa romper el silencio. Significa decir la verdad sobre de qué tratan realmente tus patrones. No para avergonzarte, sino para entenderte. No para justificar el hábito, sino para dejar de estar ciego al miedo que oculta. La evitación emocional es el motor de la mayoría de los comportamientos autodestructivos. Pero en el momento en que iluminas lo que no has estado dispuesto a sentir, ese es el momento en que el motor comienza a detenerse, no porque el dolor desaparezca, sino porque finalmente es visto. Y cuando el dolor es visto, ya no tiene que gritar. Aquí es donde el estoicismo ofrece un camino diferente. No un desapego frío, sino una claridad anclada. Un estoico no niega su emoción, la examina, se sienta con ella. Pregunta: ¿es este miedo válido? ¿Es esta historia real? Crea espacio entre el impulso y la identidad, y en ese espacio elige, no reacciona. Responde, no huye, permanece. Esa es la fuerza que la vida moderna rara vez enseña, la capacidad de quedarse en la incomodidad sin necesitar escapar de inmediato. Y sí, eso requiere entrenamiento, porque a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron cómo sentir sin arreglar, cómo permitir sin analizar. Nos dijeron que lo superáramos, que lo sacudiéramos, que nos distrajéramos y siguiéramos adelante. Pero los sentimientos no se evaporan solo porque los ignoras. Se entierran, esperan, y luego aparecen de lado. En tu enojo, en tu adicción, en tu necesidad de control. Eso no es debilidad, es una acumulación, una deuda emocional que no has pagado y los intereses se están acumulando. Entonces, ¿qué haces en cambio? Pausas, respiras, notas el momento en que surge el impulso y en lugar de distraerte, haces la pregunta que nadie te enseñó al hacer. ¿Qué estoy sintiendo que no quiero sentir? Escuchas sin intentar arreglarlo. Nombras la emoción con precisión. Y luego, solo entonces, decides cómo responder. Porque cuando entiendes la raíz, dejas de luchar contra el síntoma. Empiezas a sanar la causa. Y sanar es lo que realmente rompe el bucle. Este trabajo no es glamuroso, no es rápido, no te da victorias instantáneas ni aplausos públicos, pero te da algo mucho más poderoso: libertad emocional, la capacidad de estar con tu propia experiencia sin miedo, de encontrarte en momentos de dolor sin buscar un atajo. Y en ese espacio dejas de ser víctima del pasado, te conviertes en el arquitecto de tu futuro. Así que la próxima vez que sientas el tirón para desconectar, para explotar, para retroceder, no solo preguntes ¿cómo paro? Pregunta ¿por qué quería escapar? Y luego ve a ese lugar con honestidad y cuidado, porque el bucle solo tiene poder cuando te niegas a ver qué hay debajo. Pero una vez que ves la emoción con claridad, una vez que dejas de huir, te das cuenta. Nunca hubo nada que temer, solo algo que sentir, y ahora eres lo suficientemente fuerte para sentirlo. 5. Usas la culpa para castigarte, no para crecer. La culpa no debería encadenarte a tu pasado, debería despertarte ante algo que no quieres repetir. Está destinada a ser una señal, no una condena, pero con demasiada frecuencia transformas esa señal en un arma y la usas contra ti mismo. No para crecer, no para cambiar, sino para mantenerte pequeño, para mantenerte atrapado, para sentir que estás pagando un precio incluso si la deuda ya fue saldada hace tiempo. Y lo peor es que parece noble. El autocastigo puede disfrazarse de responsabilidad. Piensas, al menos me importa, al menos me siento mal.
Pero eso no es transformación, es estancamiento disfrazado de virtud. Hubo un tiempo en que creía que la culpa era el combustible que necesitaba para cambiar. Cada vez que rompía una promesa conmigo mismo, me sumía en ella. Dejaba que la vergüenza se quedara. Repetía el guión. ¿Cómo pude estropearlo otra vez? Pensaba que si dolía lo suficiente no lo repetiría. Pero el dolor sin dirección no enseña, solo te desgasta. Lo que no entendía era que no estaba rompiendo el bucle, lo estaba reforzando. Porque cuando la culpa se convierte en tu identidad, el error se convierte en tu hogar. Y con el tiempo, dejas de intentar crecer y comienzas a intentar sobrevivirlo. Así es como el autosabotaje continúa en silencio. Cometes un error, luego te castigas por ello. Y en ese castigo sientes que estás haciendo algo. Sientes que la culpa es el cambio, pero no lo es. Es solo el eco de tu conciencia pidiéndote que respondas, no que te retires, no que colapses, sino que actúes. Si no usas la culpa como información, se convierte en una trampa, una postura emocional familiar que te permite sentir remordimiento mientras evitas la incomodidad del cambio real. El crecimiento no ocurre a través del odio hacia uno mismo. No proviene de repetir, nunca lo haré bien. Eso no es disciplina, es desesperación disfrazada. El cambio real requiere claridad, no crueldad. Comienza cuando tratas la culpa como una brújula, una que señala dónde te desviaste, no dónde estás condenado a quedarte. Pero para que eso ocurra, debes dejar de interpretar la culpa como un defecto moral. Debes empezar a verla como una invitación, un momento para pausar, reflexionar y realinear tu comportamiento, no tu valor. La filosofía estoica aboga por este tipo de respuesta. Marco Aurelio nunca dijo, siéntete peor hasta que estés mejor. Dijo, si algo externo te perturba, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y esto tienes el poder de revocarlo. La culpa es lo mismo. El evento pasó, la acción terminó. Lo que queda es tu juicio sobre ello, la historia que le has asignado. Y si esa historia es estoy roto, nunca te permitirás crecer. Pero si la historia es me desvié de lo que importa y puedo volver a ello, todo cambia. Las personas que logran un progreso real no son las que sienten más culpa. Son las que la atraviesan, la escuchan, la honran, luego se levantan, limpian el desastre, asumen la responsabilidad sin autoflagelarse, se disculpan, resetean, se comprometen de nuevo, actúan, y en ese proceso comienzan a construir una nueva asociación, una en la que equivocarse no significa caer para siempre. Una en la que la culpa se convierte en el inicio de la corrección del rumbo, no en la prueba de su indignidad. Podrías pensar que permanecer en la culpa es como demuestras que te importa, pero hay una forma más profunda de demostrarlo. Ali Itz, pues, a través de la restauración, no de la rumiación, a través de hacer hoy algo que rompa el ciclo de ayer, a través de elegir no quedarte en las ruinas emocionales del arrepentimiento, sino usar esa incomodidad para construir algo más fuerte. La culpa, usada sabiamente, es una de las herramientas más poderosas que tenemos, pero usada emocionalmente, sin intención, se convierte en una correa alrededor del cuello de tu crecimiento. No estás destinado a vivir dentro de tus errores, estás destinado a vivir más allá de ellos. Pero eso solo ocurre cuando la culpa deja de ser tu castigo y comienza a ser tu señal. Si has estado atrapado en ese lugar, si has estado atrapado en la culpa pensando que el dolor equivale a progreso, es hora de hacerte una pregunta más difícil. ¿Esto me está ayudando a cambiar o solo me mantiene ocupado sintiéndome mal? Porque si es lo último, no estás sanando, estás escondiéndote. La verdad es que la culpa no es prueba de que eres una mala persona, es prueba de que aún recuerdas tu estándar, de que aún te importa, y ese cuidado es valioso. No lo desperdicies en ciclos que nunca terminan. Úsalo para salir de ellos, con propósito, con presencia, con un rechazo silencioso a vivir pequeño solo porque tropezaste. Los errores no son el enemigo. Quedarse ahí sí lo es. Y no estás aquí para quedarte en ese lugar. Estás aquí para avanzar, empezando ahora. 6. Te perdonas demasiado rápido sin aprender la lección. Hay un tipo de autoperdón que sana, y luego está el que esconde. Cometes un error, sientes el pinchazo, te dices, está bien, solo soy humano, y sigues adelante. Pero nada cambió. El comportamiento permanece. El bucle se reinicia. Y la próxima vez que ocurra, haces lo mismo. Una y otra vez.
No porque seas débil, sino porque te han enseñado que el perdón es el final del proceso, cuando en realidad es solo el punto intermedio. Saltarte la reflexión, saltarte la responsabilidad, saltarte la pausa donde el dolor se convierte en sabiduría. Así es como el ciclo se mantiene vivo, envuelto en palabras amables que suenan a crecimiento, pero solo te mantienen cómodo. Perdón real no es alivio, es reconocimiento. No te libera de la responsabilidad, te devuelve al camino, dice, veo lo que pasó, veo lo que costó, y no fingiré que no importó. Demasiadas personas usan el autoperdón como un atajo. Quieren sentirse mejor ahora, no más sabios después. Confunden la comodidad emocional con la transformación, y el peligro en eso es sutil pero profundo, porque cuando no te detienes lo suficiente para preguntar, ¿por qué hice eso otra vez? No estás aprendiendo, solo estás reiniciando, solo le estás diciendo a tu sistema nervioso, está bien volver a dormir. Pero el crecimiento exige que te mantengas despierto, que permanezcas presente con lo que acaba de suceder, no para juzgarte, sino para investigar. ¿Qué estaba pensando cuando tomé esa decisión? ¿Qué emoción estaba evitando? ¿Qué mentira creí en ese momento? Estas son las preguntas difíciles y solo emergen en la quietud, en ese espacio incómodo entre el fracaso y el perdón, donde la mayoría se apresura a escapar. Pero ese espacio es sagrado, porque ahí vive el entendimiento. Ahí es donde se rompe el bucle, no en la disculpa, no en la segunda oportunidad, sino en la decisión de dejar de fingir que una palabra amable hacia ti mismo es suficiente para construir una nueva vida. La filosofía estoica habla directamente de esto. Los estoicos no eran duros, pero eran honestos. No creían en regodearse, pero tampoco creían en saltarse pasos. Si te equivocaste contigo mismo o con alguien más, debías corregirlo, no solo emocionalmente, sino prácticamente. Reflexionar, rectificar, reiniciar, pero nunca pasar de largo solo porque te sientas incómodo. Esa incomodidad es útil. Esa incomodidad es información. Es el peso que hace que el próximo paso cuente. Sin él, flotas. Y flotar es solo deriva disfrazada. Una vez tuve un patrón que no podía romper. Prometía empezar algo, lo hacía 2 días, abandonaba en silencio. Y luego me susurraba, está bien, la próxima vez. Y lo decía en serio, no pensaba que estaba mintiendo, pero no era realmente perdón lo que practicaba. Era evasión con un tono más suave, y la verdad me golpeó fuerte una mañana cuando me di cuenta. Cada está bien se había convertido en una excusa, no un reconocimiento de mi humanidad, sino una forma de saltarme la consecuencia de no presentarme. Y cuando te saltas las consecuencias, te saltas el carácter, te robas a ti mismo lo que estás intentando construir. Por eso perdonarte demasiado rápido no es amor propio, es autosabotaje disfrazado. El amor te pediría más. El amor diría, veo tu error y creo que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo completamente, para no retroceder, para no minimizarlo, para no envolverlo en lenguaje espiritual o trucos de mentalidad, solo para mirarlo de frente y decir, esto pasó, lo asumo y ahora elijo diferente. Eso es lo que construye integridad. Eso es lo que construye libertad real, la que no viene de fingir que lo superaste, sino de atravesarlo con los ojos abiertos. Así que la próxima vez que sientas el impulso de seguir adelante rápido, para. No te quedes en la vergüenza, pero tampoco corras hacia el alivio. Siéntate, pregunta, escucha. Deja que la incomodidad te diga lo que necesita. Deja que la reflexión te muestre qué ha estado intentando ocultar el hábito. Solo entonces, después de la claridad, perdónate. No para olvidar, sino para realinearte. No para escapar, sino para volver más fuerte. Eso es lo que parece el verdadero autorrespeto. No evitar tus defectos, sino enfrentarlos con la dignidad de alguien que sabe que es capaz de más. Y si has pasado por este paso a toda prisa antes, está bien. Este es tu momento para detener el patrón. No a través de más castigo, no a través de retrasos, sino a través de un tipo de perdón más lento, más sabio. El que dice, no olvidaré lo que esto me costó, no ignoraré lo que esto me mostró, lo tomaré en serio porque me tomo mi futuro en serio. Ese es el momento en que pasas de reiniciar a reconstruir. Ese es el momento en que dejas de vivir en círculos. Ese es el momento en que el perdón se convierte en fuerza, no en suavidad, y avanzas con algo más profundo que la comodidad. Convicción. 7.
No haces un seguimiento ni mides lo que intentas mejorar. Dices que quieres crecer, pero ¿cómo sabes si realmente lo estás haciendo? Sin un seguimiento, todo lo que persigues vive en el terreno de las suposiciones. Sientes que estás cambiando, hasta que un día difícil te golpea y te das cuenta de que no has construido nada sólido, solo esperanzas y percepciones. Y cuando el cambio no tiene pruebas, el fracaso se vuelve inevitable. Porque sin claridad tu mente recurre a la crítica. Asumes que nada está funcionando. Te convences de que estás perdiendo el tiempo. Pero no estás fallando, estás ciego. Y la ceguera hace que cada pequeño paso se sienta como estar parado. La mente humana anhela el cierre. Quiere ver movimiento. Por eso revisamos barras de progreso, registramos entrenamientos, analizamos números y buscamos retroalimentación. No es vanidad, es visión. Nos da un referente, nos da estructura, nos dice si seguir adelante o corregir el rumbo. Sin embargo, cuando se trata de cambios personales, mentalidad, hábitos, emociones, disciplina, tiramos ese principio por la ventana. Intentamos ser mejores sin definir qué significa mejor. Trabajamos en nosotros mismos, sin preguntarnos cómo sabremos si el trabajo está funcionando. Y eso nos deja exhaustos, no por el esfuerzo, sino por la incertidumbre. El progreso necesita retroalimentación. Los pensadores estoicos entendían esto mucho antes de que existieran las aplicaciones de productividad. Marco Aurelio escribía en su diario no para expresarse, sino para examinarse. Escribía a diario sobre quién había sido, en quién se estaba convirtiendo y dónde vivía la brecha entre esos dos. Seguía el alma, no solo el horario. Porque el crecimiento sin reflexión es movimiento sin dirección. Y sin dirección, el bucle continúa. Repites lo que no mides. Si quieres romper el bucle, debes ser específico. No sobre las grandes metas, sino sobre los microcomportamientos. ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿Cuánto tiempo esperaste antes de reaccionar? ¿Qué emoción desencadenó tu recaída? ¿Qué decisión aparentemente pequeña te arrastró de vuelta a tu antiguo yo? No captarás estos patrones si no los buscas. Y no los buscarás si no construyes el hábito de escribirlos, nombrarlos, sacarlos a la luz. Porque el problema no es solo la falta de disciplina, es la falta de datos. Dices que tus mañanas están mejorando, pero ¿es cierto? Dices que estás trabajando en tu mentalidad, pero ¿cómo? Dices que ahora eres más resiliente, pero ¿comparado con qué? Las intenciones vagas no producen resultados reales. Pero las métricas claras, incluso las más rudimentarias, sí. Anclan tu crecimiento en la realidad. Crean tensión entre lo que dices y lo que haces. Y esa tensión, si la enfrentas con honestidad, lleva a la alineación, pero solo si estás dispuesto a mirar. Hacer un seguimiento no es perfeccionismo, es conciencia. No se trata de obsesionarte con números ni de micromanaging tu vida. Se trata de negarte a que tu futuro dependa de la memoria, el estado de ánimo o la motivación. Porque esas cosas mienten, cambian, pero el papel no, el diario no, el registro en tu teléfono no. Cuando lo ves, realmente lo ves, ya no puedes mentirte a ti mismo. Y ahí comienza la transformación, en la pérdida de tus excusas favoritas. Solía decir que estaba trabajando en mi paciencia, que estaba mejorando en mantener la calma. Pero luego comencé a notar cuántas veces reaccionaba sin pausa cada día. Y la verdad fue incómoda. No estaba mejorando. Solo me estaba volviendo más elocuente sobre por qué no lo hacía. Una vez que vi el patrón pude cambiarlo. No de la noche a la mañana, pero gradualmente. Porque cuando los datos mostraron que aún explotaba los martes, después del trabajo, o que seguía ansioso antes de las llamadas con clientes, pude ajustar. Pude prepararme mejor. Pude respirar antes. Pude construir sistemas, no solo establecer esperanzas. Esa es la diferencia que hace el seguimiento. Sin él, todo se siente aleatorio. Y cuando las cosas se sienten aleatorias, tu sistema nervioso se rinde. ¿Por qué intentarlo si no puedes saber qué está funcionando? Pero cuando ves incluso una pequeña mejora, algo dentro de ti se ilumina. Comienzas a confiar en el proceso. Comienzas a confiar en ti mismo. Y esa confianza se acumula, se convierte en impulso. Y el impulso, más que la motivación, es lo que hace que el bucle se quiebre. Así que pregúntate, ¿qué estás siguiendo ahora mismo? ¿Qué números reflejan tus valores? ¿Qué acciones reflejan tu crecimiento? ¿Qué decisiones puedes ver escritas frente a ti que digan, hoy volví a presentarme? Si tu respuesta es vaga, tu progreso también lo será. Pero si tu respuesta es clara, tu poder se multiplica.
Porque la retroalimentación crea claridad, y la claridad hace que abandonar sea más difícil, no porque te sientas más inspirado, sino porque finalmente ves dónde están ocurriendo los verdaderos cambios. O no, no necesitas más metas, necesitas más honestidad, no necesitas trabajar más duro, necesitas hacer un mejor seguimiento, no para impresionar a nadie, no para crear presión, sino para darle a tu esfuerzo un espejo, para que puedas verlo, ajustarlo y crecer a partir de él. Así es como sales del bucle, no con fuerza de voluntad, sino con verdad, medida, registrada y utilizada, silenciosamente, diariamente, precisamente, porque una vida examinada es una vida que realmente puedes cambiar. 8. Estás esperando el momento perfecto que nunca llega. Te dices a ti mismo que empezarás cuando el momento sea mejor, cuando el estrés disminuya, cuando el trabajo se calme, cuando los niños crezcan, cuando finalmente te sientas como tú mismo otra vez. Esperas a que vuelva la motivación, a que llegue la claridad, a que se disipe la niebla emocional. Pero nunca lo hace, al menos no todo a la vez. Y así, otro día pasa. No porque hayas elegido quedarte igual, sino porque esperaste a que la vida facilitara el cambio. Y no lo hará. Nunca lo hace, porque el momento perfecto es un mito, una excusa pulida que lleva la máscara de la lógica. El cambio no comienza cuando todo se alinea. Comienza en el caos, en la incomodidad, en el es ahora crudo y ordinario. Comienza cuando nada se siente listo y aún así te mueves. Esperar te hace sentir responsable. Suena sabio, estratégico, pero es vacilación disfrazada, y cuanto más dejas que esa voz gane, la que dice, mañana será mejor, la próxima semana estaré más fuerte, más profundamente se incrusta el bucle, porque esa voz no solo está retrasando la acción, está reforzando la inacción. Le enseña a tu sistema nervioso que el movimiento solo llega con la comodidad, que el progreso espera la perfección, y el costo, años de potencial perdidos. Los estoicos nunca hablaron de esperar a estar listos. Actuaban alineados con sus principios sin importar las circunstancias. Epicteto no dijo, espera hasta que tengas ganas de soportar. Dijo, soporta, ahora. Marco Aurelio no dijo, medita cuando Roma se calme. Escribió en los márgenes de la guerra. El poder del estoicismo radica en su desafío a la comodidad, su insistencia en que tu respuesta siempre está disponible, incluso cuando tu energía no lo está, especialmente cuando no lo está. El mundo moderno ha hecho de la espera un hábito predeterminado. Hemos convertido la preparación en una profesión. Diseñamos, optimizamos, planificamos, pero olvidamos empezar. Desplazamos por trucos de productividad esperando que uno finalmente desbloquee la acción. Pero nada desbloquea la acción como la acción misma. Y cuanto más esperas el momento adecuado, más difícil se vuelve reconocer que nunca iba a llegar. Lo pierdes. No porque no estuviera allí, sino porque no se veía como esperabas. Pensaste que se sentiría inspirador. Claro, limpio. Pero el inonete sin cambio real es desordenado. Interrumpe. Te arrastra. Y si esperas la paz, nunca encontrarás la fuerza. Pregúntate, ahora mismo, ¿qué estás posponiendo que ya sabes que importa? ¿Qué meta, qué cambio, qué verdad estás esperando enfrentar? Cuando las cosas se sientan mejor, ¿y si este es el momento más listo que tendrás? No perfecto, no ideal, pero real. Y justo frente a ti, porque esto es lo que hace la espera. Roba el poder del presente. Te convence de que ahora no es suficiente cuando de hecho ahora es el único momento en que el bucle puede romperse realmente. No cambias patrones soñando con un nuevo comienzo. Los cambias interrumpiendo el antiguo hoy, no mañana. No cuando te sientas más energizado, más confiado, más apoyado, sino ahora, en el estado exacto en que estás, cansado, dudoso, pero dispuesto. Esa disposición es la verdadera señal de que estás listo. No la motivación, no el estado de ánimo. La disposición a actuar sin garantías. Eso es lo que construye una nueva identidad. Eso es lo que recablea el sistema nervioso. Eso es lo que exige la claridad estoica. No grandes gestos, sino rechazos repetidos a retrasar. Cuando esperas, le entregas tu capacidad de acción a tu entorno. Dices, cambiaré, pero solo si el mundo coopera.
y el mundo rara vez lo hace. Así que sigues igual. Y aunque lo odies, haces las paces con el bucle porque es familiar, porque duele menos que adentrarte en lo desconocido. Pero la comodidad nunca ofrece crecimiento, solo ofrece repetición. Y no naciste para repetir. Estás construido para elevarte, a través de la tensión, a través de la resistencia, a través de la hora inconveniente. Así que la próxima vez que la voz te diga que esperes, haz una pausa. No para estar de acuerdo, sino para confrontarla. Pregúntale qué está protegiendo, pregúntale si el retraso alguna vez ha dado frutos antes. Y luego actúa, por pequeño que sea. Una decisión, una interrupción, un paso que le recuerde a tu cuerpo que no necesitas el momento perfecto. Solo necesitas el presente, reclamado, asumido y utilizado. El bucle se alimenta del retraso, pero el impulso comienza con la interrupción, no cuando se siente fácil, no cuando las estrellas se alinean, sino cuando eliges la incomodidad sobre la deriva, ahora, no después. Ese es el momento en que el patrón se rompe, no ruidosamente, no dramáticamente, sino silenciosamente, en tu negativa a esperar un día más por una vida que no comenzará por sí sola. No necesitas otro libro, otro gran avance ni otra ráfaga de motivación. Necesitas un momento honesto, el momento en que dejas de mentirte sobre por qué no has cambiado. El bucle no se rompe cuando te sientes preparado. Se rompe cuando estás dispuesto a ver lo que es real, a pausar, a hacer mejores preguntas, a actuar cuando es inconveniente. El crecimiento comienza con claridad, no con comodidad. No puedes superar con pensamientos un hábito construido sobre emociones. No puedes escapar de patrones si sigues corriendo más allá del dolor que los alimenta. Y no puedes construir una nueva vida si sigues perdonándote demasiado pronto, solo para sentirte mejor. La verdadera disciplina no se trata de castigo, se trata de prestar atención. La resiliencia estoica no espera el momento adecuado, lo crea. Una elección, un cambio, un día a la vez. Así que pregúntate, ¿cuál de estos patrones es el tuyo? ¿Qué excusa sigues protegiendo? ¿Qué parte de ti está pidiendo más en silencio? El bucle termina en el momento en que escuchas y actúas de manera diferente. Si alguna parte de esto tocó algo profundo dentro de ti, comparte tu historia en los comentarios abajo. Nunca sabes quién más está intentando romper el mismo patrón y necesita ver que no estás solo. Momento no es después, es ahora.